Sábado pasado, en horas de la madrugada, se produjo un hecho tristísimo, excepcional y brutal. Fuerzas de seguridad, armadas de topadoras y de armas largas, directamente derrumbaron un barrio completo donde vivían 400 familias, alrededor de 1.400 personas. Con topadoras barrieron sobre viviendas donde había mujeres, donde había niños, donde había familias. Yo ayer fui a la Villa 20 a entrevistar al cura Villero, a Franco Punturo, que es el cura que estuvo ahí en la toma y estuvo ahí en el desplazamiento de la gente. Fue quien bautizó ese predio como Papa Francisco. Y déjeme contarle algunas cosas que vi que quizá permitan entender el drama de lo que pasó ahí. Lo primero que a mí me queda como impresión, lo fuerte que me queda como impresión, antes que ninguna otra cosa, es el frío. Ayer, como hoy, hacía mucho frío en Buenos Aires. Ahora voy a decir una obviedad, algo en lo que es obvio aunque uno no lo piensa, entonces deja de ser obvio porque uno no lo piensa muy a menudo. El frío es distinto para distinta gente. La obviedad es que si uno tiene mejor abrigo, el frío es más leve que si tiene peor abrigo. Si tiene una casa calentita donde llegar, el frío es más leve porque tiene un límite temporal. Uno sabe que en un momento, cuando uno entra a su casa, el frío termina. Si uno no tiene una casa caliente, el frío es eterno, dura tanto como el frío dure afuera. Yo empecé a sentir eso porque sentía mucho frío, no en la calle, no en cualquier lado, sino en la capilla donde hicimos la entrevista con el cura. Si ustedes bien, ahora la van a ver, el padre tenía 3 polars, uno arriba del otro, y no se ve en la imagen porque se lo sacó para dar la entrevista, pero también tiene un gorro de lana. Eso adentro de una capilla. A minutos de empezar la misa de las 7:30 de la tarde que se hace todos los días en homenaje a los muertos. La capilla queda en la Villa 20, pero no es exactamente la Villa 20, porque queda todavía en un barrio que es el límite de un barrio urbanizado. Se lo llama parte de la villa, pero no es exactamente la villa por eso, porque tiene alumbrado municipal, tiene calles de asfalto, Ahora, está en el límite. Uno camina unos metros más allá, más hacia el río, como quien dice, y ya es villa. Y uno ve esos pasillos finitos y oscuros donde, si uno no es de ahí, da miedo inclusive mirar ahí. Hacía muchísimo frío adentro de la capilla, hacía más frío en la calle del barrio urbanizado, más frío en la villa. Y uno puede imaginar, mucho más frío habría hecho la toma si la toma hubiera seguido existiendo. Mientras nosotros hablábamos con el padre Punturo, había chiquitos que entraban y salían de la parroquia. Había chiquitos que venían a jugar al fútbol, o a hacer circo, o a hacer taekwondo, distintas actividades. Y yo estoy seguro que esos chiquitos tenían muchísimo frío. ¿Por qué? Porque, a ver, ese reflejo que uno tiene como padre o cualquier madre, que cuando hace frío es abrigate o ponete esto. Yo sé que esos chicos estaban la mitad o la tercera parte de abrigados de lo que yo hubiera abrigado a un hijo mío antes de salir a la calle, con lo cual el frío para ellos era distinto que para mis chicos, y que para la mayoría de los chicos de ustedes que están escuchando. Y cuando vi a esos chicos pensaba en los chicos de la toma y en la historia de los chicos, porque uno ve imágenes y ve fotos de, fuerzas de seguridad con topadoras o gendarmes con armas largas y al lado nenitos jugando en el barro. Y uno de haber entrevistado gente que vivió en la toma de Lugano, uno recoge la historia, que un nene nace y va a una vivienda que es un cuartito que se alquila por 1.500 pesos por mes y donde viven 4 o 5 personas, un cuartito de 4x3, 4x4, 5x3, donde hay una cocina, cama, una puertita y un baño compartido con 7 u 8 familias. Ese nenito que crece ahí con su primera mirada sobre lo que es una vivienda, lo que es una condición de vida, es esa. A ese nenito un día la mamá le dice, mira, vamos a ir a un lugar donde no sé si vamos a estar mejor, pero voy a tener que pagar menos plata, voy a tener que pagar una sola vez una plata para un terreno en lugar de un alquiler, y entonces por ahí nos alcanza la plata. Y va a un terreno de noche, con mucha gente, y en esa toma hay tiros, y en esos tiros hay una persona que muere, y un nenito de 3, 4 años ve eso con los ojos abiertos, de quien mira, como miran los nenes al mundo, esa enormidad que es el mundo, pero el mundo que entra por los ojos de ese nenito es eso.
Es una toma a un terreno contaminado, en un lugar donde no hay cloacas, no hay gas, no hay agua, no hay electricidad, una carpa y frío. Y si no es frío, es calor, y es mucho calor. Lo siguiente que ve de cómo lo trata el Estado, el gobierno, el país, la sociedad a ese nenito, son las topadoras. Él venía acostumbrándose a vivir en ese lugar difícil que es la toma, en medio del barro, y un día vienen unos señores, fuerza de seguridad, armas largas, miedo, angustia de todas las personas que lo rodean, y pasan las topadoras por el lugar donde él vivía. Y de repente se lleva un juguete, una frazada, lo poco que tenía. Yo no quiero hacer especulaciones sobre qué hace ese chico después cuando crece, pues es muy difícil explicarle a un nene que las cosas son así en la vida. Cuando vio la topadora, vio el arma larga, sintió el frío y vivió todo lo que vivió y que puede contar ahora. Cuando vio a su mamá llorar, cuando vio a su mamá trasladarse a un parador o a un hotel sin saber qué iba a ser de ella y de los chicos al día siguiente, porque eso es lo que cuentan. Y en medio del frío se escuchan voces. Se escucha, por ejemplo, gente que dice, ellos tienen la culpa. Dicen así, ellos tienen la culpa. Dicen, ellos tienen la culpa. Uno ve esas vidas y hay otras personas que están mejor que dicen, ellos tienen la culpa. ¿Y por qué tienen la culpa? Dicen, tienen la culpa por haber tomado algo que no le correspondía. ¿No les correspondía? No les correspondía. A ver, además hay argumentos que sostienen que sí les correspondía, porque hay una ley del 2005, hace 7 años, que sostiene que esos terrenos debían, 9 años ahora, 8 años cuando fue la toma, sostenía que esos terrenos tenían que ser limpiados y utilizados para urbanizar. Y no se urbanizaron, con lo cual esos terrenos sí les correspondían, a ellos o a otros como ellos. Dicen, ellos tienen la culpa porque son todos delincuentes, y es falso. Es falso, al revés, hay un montón de documentos, de petitorio de los vecinos de esa toma pidiendo que la policía metropolitana, federal o gendarmería entrara al barrio para sacarle a los delincuentes de encima. Y los abandonaron, los dejaron solos. La policía decidió, las tres fuerzas de seguridad, decidieron completamente abandonarlos. Y que ese lugar entonces sí se transformara en guarida de delincuentes y los chicos que crecen de esa manera fueran rehenes de esos delincuentes. Y en el medio del frío suenan los silencios. Cristina habla de trasladar la capital, habla de los fondos buitres, pero de este tema no habla, de la idea de que topadoras arrasan con la casa de gente. De ese tema Cristina no habla. Macri habla de todo un poco o no habla de nada, pero de este tema tampoco se refiere. Y cuando habla María Eugenia Vidal, como mínimo, para ser concesivos, en su discurso hay omisiones realmente graves. No se habla de la subejecución del presupuesto de vivienda, no se habla del puntero macrista al cual todavía hoy el gobierno de la ciudad le baja dinero y es el principal acusado de estar organizando la toma y vendiendo terrenos, de eso no se habla. Y no se habla de lo que como mínimo es un fracaso, porque vos tenés 1.400 personas en situación de crisis absoluta, difícilmente encontrar una crisis humana más grande que la que había en ese parque después de esa toma, muchos chicos viviendo en el barro. Y el gobierno de la ciudad, el área social, no supo, no quiso, no pudo encontrar alternativas para que ellos se fueran yendo de ahí y separar la paja del trigo, los delincuentes, de la gente honesta, buena y trabajadora. El silencio de todos los candidatos presidenciables. Nadie habla de esto, quizá arrinconados por el discurso de la mano dura, por la estigmatización, por el racismo. El silencio de todos los candidatos a jefes de gobierno y el silencio de la iglesia local, porque está el padre Punturo ahí, pero el arzobispado de Buenos Aires no dijo absolutamente nada. Sí el Papa Francisco, que una vez más hace una diferencia enorme con el resto de los dirigentes, y sale a decir que cuando vio las imágenes le parecía que era Gaza y lloró. Hay una jueza que decide obligar al gobierno a sacar a la gente, a la fuerza de seguridad, a sacar a la gente de ahí. No los obliga a darle un plato de sopa, una muñeca, una frazada, algo. Son más importantes los derechos discutibles de propiedad de ese terreno fiscal que los derechos del niño, los derechos a jugar, a ser bien tratado, a ser educado, a recibir buenos ejemplos. Nadie sabe cuál es la solución para estos temas, la verdad que nadie sabe. Ustedes van a escuchar ahora la entrevista al padre Punturo,
donde él dice que esta gente fue abandonada por el gobierno de la ciudad, abandonada por las fuerzas de seguridad, completamente abandonada, con lo cual uno piensa que el primer requisito para solucionar estos problemas es estar ahí, es conocerlos, es tratar, es hablar, es darles confianza, es estar para dar una mano de lo que pueda ser necesario, que debe ser muy poquito y ya estarían agradecidos, imagino yo. Y lo segundo es tener corazón. Eso no solamente para las autoridades, para la sociedad que dice son negros, son chorros, son delincuentes, entender que nadie va a establecerse a un lugar donde no hay nada, porque es vivo, porque quiere hacer un negocio, porque es un delincuente, porque quiere una guarida. Nadie lleva a sus hijos ahí por eso. Y darse cuenta, registrar todos, que hay un problemón ahí. Y pensar en el frío. En esa cosa tan natural que tenemos los papás, cuando hace frío, que le decimos a nuestros hijos, abrigate. Y que hay algunos lugares del país y de la ciudad, y que son muchos lamentablemente, donde el frío no es el mismo frío que sentimos nosotros. Es un frío persistente, es un frío doloroso, es un frío que hiela los dedos del pie, los dedos de la mano y hiela el alma. Ayer en Lugano hacía realmente mucho frío. Tiene que haber hecho la vivienda desde 2005, nunca la hicieron. Es un gobierno incapaz. No. Hijo de puta. Dejale sacar a la gente, loco, por favor. La gente pagó eso, todavía están pagando pagarés, loco, déjenle sacar. Padre, ¿cuál es su principal sentimiento después del desalojo que ocurrió el fin de semana pasado? Bueno, el otro día fue mucha impotencia, mucha tristeza, mucho dolor, angustia, ver cómo era tratada la gente y por todo el proceso del desalojo que fue muy violento. El proceso en sí es muy violento, ¿no? Violento por ahí no tanto en lo físico, si bien hubo también violencia física, sino por todo el procedimiento en sí, ¿no? Se despertó a la gente diciendo que era un allanamiento y la gente estaba contenta porque ya había habido como un allanamiento previo y a la gente quería que haya seguridad, que haya control en el lugar. Entonces cuando a la familia le dijeron que se estaba allanando el lugar, estaban todos contentos. De esa manera abrieron las puertas de la casa para que pasen. Claro, una vez que salieron de la casa ya eran empujados afuera con arma de grueso calibre, con escudo, con el machete, y ya se les hizo un cordón y quedaron ya afuera. Ahí ya se dieron cuenta que no era un allanamiento, ¿no? Que conozco a las familias, digamos, sé que son gente trabajadora, que se sacrifica, ¿no? con sus hijos que van al colegio y fuera todo muy doloroso, ¿no? Después vino como el proceso de querer recuperar algo de sus bienes, ¿no? Que digamos, quiero aunque sea ir a buscar los documentos, quiero ir a buscar algo. Entonces ahí se les permitió como entrar de a dos veces y sacar lo que pudieran sacar. Diciendo, bueno, les damos la posibilidad de ir a un parador, el parador Avellaneda, vayan al parador, desde ahí van a estar en el parador hasta que se les dé una solución. El parador se les desbordado. Claro, a la hora estaban pasando diciendo no les conviene ir al parador, en el parador no les van a dar ninguna solución. A la hora se había cambiado el discurso porque se desbordó. No le dieron un lugar a donde ir tampoco. No. Supuestamente te van a dar para conseguir una trabajadora social. Es una mentira, después te van a hacer cualquier cosa. ¿Estuvo presente la trabajadora? No, supuestamente tenemos que irnos allá. El derecho humano, ¿dónde está? El derecho de los niños. El derecho de los chicos, supuestamente, ¿dónde está, señor? Mis niñas están traumadas, están en la casa ajena guardadas. Cuando usted habla de dolor, de violencia, debe haber alguna imagen particular que recuerde, alguna anécdota, algún episodio que sea especialmente significativo, ¿no? No, esta imagen es fuerte, ¿no? De ver las familias que no podían sacar sus cosas y la topadora revolviendo todo, ¿no? Arrasando con todo y era arrasar la vivienda y arrasar la vida misma de la persona, ¿no? Y yo al otro día, el domingo temprano, pude pasar por el lugar, se podía pasar por los escombros, ¿no? Y
Iba viendo juguetes de chicos, la mochilita, los cuadernos útiles. Estaba toda la vida desparramada por ahí. En todos estos días, entre los argumentos que se dieron a favor del desalojo es que la toma era ilegal, que había delincuentes que se amparaban en la toma para tener como una guarida más segura. ¿Estos argumentos son ciertos, son prejuiciosos, son manipulados? ¿Cuál es su opinión? No, la toma es ilegal. La jueza había dicho que es ilegal, pero no ilegítima, ¿no? Como que había un incumplimiento de la ley por parte del gobierno, ¿no? Porque ahí había una ley de urbanización de hace 10 años, ¿no? Que había un proyecto de urbanización del lugar y el terreno hace 10 años que es un terreno baldío. La gente tenía necesidad de vivienda, pero la gente no es la que toma el terreno. Se utiliza esa necesidad de vivienda de la gente. Los que toman los terrenos son otros actores, ¿no? Hay actores que toman los terrenos y utilizando esa necesidad de la gente que con su necesidad real, bueno, cuando le ofrecen ir al terreno tomado, y sí, porque en algunos casos, como te decía, es porque están viviendo en ese alquiler y bueno, que realmente no es una vivienda digna, pero entre una vivienda no digna a otra vivienda, porque en la de la toma tampoco era una vivienda digna. Un cuartito en donde por ahí había 4 o 5 personas. Entonces eran camas cuchetas adentro de la casilla. Y por ahí el mobiliario eran cajas de manzana, una arriba de la otra. Por ahí en una caja tenía 4 platos, en la otra cajón de manzana había 5 vasos, en el otro estaba un paquete de yerba, de arroz y de fideo. Ese era el mobiliario, digamos, de las casillas que había adentro. ¿Nadie ayudó? No. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad no estuvo cerca. No. Yo que tenga conciencia, yo no. Tampoco el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Nacional. No, lo que se vivió en la toma desde el primer momento fue una situación de abandono total, quedaron abandonados en el lugar. Esa era como la incertidumbre. Bueno, no se decide si se desaloja o no se desaloja, ¿no? Entonces, en ese proceso quedaron como abandonados en el tiempo ahí, ¿no? Sin seguridad, sin cuidado. Por eso era como que se decía que era como una tierra que quedó de nadie, en donde pasaba de todo ahí a la noche, ¿no? ¿Qué pasaba? Y por la fuerza se sacaban a las familias para vender esa porción de terreno a otra familia el otro día, para volver a sacar a la fuerza a la nueva familia que entraba, para el otro día volver a vender el terreno. Y así fue un proceso constante durante estos 6 meses, de una situación de mucha violencia ahí adentro. En general, ¿cómo actúa la policía? ¿Actúa bien? ¿Protege a los delincuentes? ¿No los protege? ¿Los persigue? Bueno, en el asentamiento no entraba, el terreno del asentamiento no entraba. En el barrio, con la presencia, cuando se hizo presente la gendarmería, se hizo un lugar más seguro. ¿Ah, sí? La presencia de gendarmería, que hace poco amagó con retirarse, y fue una preocupación en el barrio, que enseguida se juntaron firmas en todo el barrio para que no se vayan. La presencia de gendarmería dio seguridad, da tranquilidad a los vecinos. Cuando usted escucha que hay dirigentes importantes que sostienen que uno de los grandes problemas de inseguridad tiene que ver con la aparición de extranjeros que vienen a delinquir, ¿usted está de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Cuál es su experiencia? No tengo esa experiencia, ¿no? Acá hay extranjeros en el barrio y son gente trabajadora y sacrificada, trabajan 8, 9, 10, 12 horas por día, gente muy sacrificada y trabajadora y que buscan el bien de sus hijos, ¿no? Que se sacrifican por el bien de sus hijos. Por favor, che, por favor. Piedras, es una bola de goma. Uno de los testimonios que yo escuché de los pocos programas que tomaron testimonios de los desalojados, había uno que decía: yo también quería que sacaran a la delincuencia de la toma. Todos sabíamos quiénes eran los delincuentes. Ahora, en lugar de ir sobre ellos, fueron sobre toda la toma. ¿Esto es así? ¿Todos sabían quiénes eran los delincuentes y nadie hacía nada? Y aparentemente había denuncias
y había denuncias hechas de distintos hechos de violencia que pasaron ahí en el predio. Creo que el primer valor a respetar de una persona está la vida, ¿no? Entonces, como en la escala de valores, la vida, su libertad, después viene la propiedad privada. Entonces, en esa escala de valores, entre la vida y la propiedad privada, acá me parece que prevaleció el de la propiedad privada. Uno veía sobre 400 familias en la calle y la vida de 400 familias tiradas a la calle, ¿no? Y que me parece que era el primer valor a tener que cuidar y respetar. ¿Hay solución para todo esto? Usted hace 10 años que está acá. No sé. No sabría decirte. Uno no elige ser parte de la toma. En medio de tanto dolor se hizo presente un grupo a celebrar y a festejar, con una inconsciencia tremenda, porque en medio de tanto dolor estaban celebrando y festejando, y me daba lástima como sociedad, ¿no? Porque es la tristeza de no poderse poner en el lugar de la otra persona que no estaba bien, no es que estaba en una toma, estaba viviendo bien.